Una producción de Seeking Media Group. Presentado por Universidad Thompson. Rakis, columna y figura. La columna del saber. Ajustando tus ideas. Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Omóplato. Un placer saludarlos. Este episodio es un poco serio, la verdad. Y por eso quiero que lo lleven con respeto. Porque una de las cosas que hacen los chicos sabios como yo es tener la mentalidad abierta y no juzgar. Así que, bienvenidos. Pues bienvenido a tu podcast, La Columna del Saber. Ya llegamos a nuestro 7º episodio. La verdad que con mucho esfuerzo, muchas ganas de llevarles toda esta información que es muy bonita, muy relevante. Después también ya de un tiempo nos acompaña otra vez Luis Gutiérrez, que ya teníamos un tiempo que estabas detrás de cámaras, pero aquí con nosotros. Ya regresa a la pantalla. Sí, ya se extrañaban los reflectores. Pero bueno, hoy tenemos un programa, sí, creo que es de los mejores, si no es que va a ser el mejor programa. Tenemos de invitada a una gran persona. Tenemos ya de conocernos un buen tiempo con ella, con sus hijos. Hermana Charis, bienvenida. Gracias. Y bueno, pues nuestro podcast de hoy, te curaste de cáncer sin medicina. Y es que esa es una historia real, es una historia que nos tiene que contar Charis, de lo que vivió, cómo lo vivió, cómo le dijeron que tenía cáncer y ¿saben qué? Cómo se curó, que eso es lo más importante, porque ella se curó con dos cosas muy importantes: fe y conocimientos de salud. Amén. Pues empecemos. Platícanos. Ok, pues hace 8 años aproximadamente, pues todo empezó trabajando. De repente mi esposo dijo, pues bueno, hay un dinerito, ¿no? Extra, me voy a ir a hacer unos estudios por un problema que él traía cargando de garganta, pulmones. Entonces lo acompañé a una clínica de especialidades acá en Tuxtla. Pues yo me sentía bien, o sea, no había nada en mí, pero aprovechando que él se fue a hacer los estudios, pues ahí hay un paquete ahí para la mujer. Entonces le digo, bueno, aprovechando, pues me voy a hacer yo todo lo que tiene que ver con los estudios de la mujer. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Pues me atiende un ginecólogo, me meten a hacer la colposcopía y cuando mete el espejo empieza sangrado. Y entonces él me dijo, ¿sabe qué? Voy a mandar a traer al oncólogo. Pero ya su cara de él no podía parar el sangrado. Y ya le dice a mi esposo, pase. Y le dice a mi esposo, vea cómo está su esposa. Y yo le digo, pues, ¿qué tengo? Me dijo, espera un momento que venga el oncólogo, necesito estar seguro. ¿Esto en qué ciudad fue? En Tuxtla. Aquí en Tuxtla. Acá en Tuxtla. Uh-huh. Entonces, pues de ahí empieza todo, ¿no? Las sospechas, literalmente podrida el cervix de la matriz, metía en el espejo y caían los pedazos podridos. Pero pues había que hacer los estudios, la biopsia, y me pasan primeramente con un oncólogo, y ese día era un viernes en la tarde, nos llama y me dice, ya tengo los resultados. Era un cáncer, etapa terminal, etapa 4. No se podía ver todavía la expansión del cáncer. Entonces, pues bien, empieza la presión de la familia, hay que escuchar otra opinión, vamos con otro oncólogo, muy reconocidos acá en Tuxtla. Pedimos opinión de 4 oncólogos. Y lo primero que me decían uno de ellos, mira, contigo, si te opero, serían 150,000 pesos la primera cirugía. Luego tienes que ir a 36 quimios. Luego tienes que tomar 16 radiaciones. Y luego una cirugía para limpiar ganglios. Y uno de los oncólogos me dijo, hija, tú no lo vas a pasar. Es demasiado, tu cuerpo no lo va a resistir. Y de ahí empezó la familia, pues quería seguir buscando opciones.
me decían hazte las quimio, pero en ese momento yo estaba estudiando un diplomado en alimentación natural. Y entonces... También aquí en Tuxtla. Acá en Tuxtla. Entonces yo sentía que de alguna forma Dios me estaba preparando para lo que venía. Entonces empecé a estudiar más la situación con lo del cáncer. Y me doy cuenta que pues lo que estábamos platicando, ¿no? Los 3 aspectos, físico, mental y espiritual, están ligados. Y empiezo a ver el trasfondo de cada situación, pero pues también... pero en ese momento que dicen, tienes cáncer, ¿qué fue lo primero que pensaste? En querer, cuando dijeron es cáncer terminal, ya no hay más que hacer, ¿qué pensaste? ¿Que sí hasta ahí llegaba? No. Cuando nos dan la noticia, nosotros íbamos camino a la iglesia y mi esposo, uno de mis hijos había viajado y entonces empezamos a escuchar himnos de esperanza cuando llegamos a la iglesia y nosotros, mi esposo, estábamos llorando porque durante el camino no hablamos nada. Fue un trayecto de como de media hora sin hablar absolutamente nada. Él en su mundo y yo en el mío. Un shock muy, muy fuerte. Entonces, cuando llegamos y empezamos a escuchar los cantos y mi esposo llorando por un lado y yo llorando por otro lado, pero en sí, en mi caso, era porque yo tenía esperanza. A pesar de los pronósticos, tenía esperanza de que algo iba a pasar. La gente se acercaba, me recuerdo que un hermano se acercó y nos dijo, hermana, no se preocupe, se fue un tiempecito su hijo, pero va a regresar. Y le digo, no sabía. Hermano, me acaban de diagnosticar cáncer etapa terminal. Y entonces él me dijo, sin palabras. Pero era el proceso de algo maravilloso que iba a iniciar, pues, ¿no? Hace rato le platicaba a los muchachos que he dado conferencias y cuando yo me he parado le digo a la gente, gracias a Dios por ese cáncer. Porque ese cáncer me ha permitido ir a las personas y enseñarles que hay una forma de poder salir, o sea, no está terminado. Y ayudar. Y ayudar. Cuando lo humano se fusiona con lo divino, suceden cosas extraordinarias. Y así es. La fe y las obras van de la mano. Entonces, a través de la palabra de Dios, yo he aprendido que el Señor dice, pues si comes y bebes, hazlo todo para la gloria de Dios. Y se inició, fue el inicio de poder aprender, desaprender muchas cosas y sentarme con mi familia y decirle, bueno, ¿cómo estamos comiendo? Si ustedes siguen comiendo lo mismo, también ustedes van para cáncer. Y te estoy hablando de un hogar donde yo con el cáncer, mi esposo con colesterol y triglicéridos, mis hijos con tifoidea, el otro con rinitis alérgica, o sea, un hogar de enfermos. Y empieza esto maravilloso de la desintoxicación durante 3 semanas, de los 21 toda días, la familia. Toda la familia. Y empiezo yo al frente. Y hace rato platicábamos cómo es tan maravilloso. Dios hizo nuestro cuerpo perfecto. La palabra de Dios dice que fuimos creados de la tierra, por lo tanto lo que nuestro cuerpo necesita es lo que la tierra produce. Ahí están todos los minerales, ahí están todas las vitaminas. Bueno, pero también la tierra está contaminada, en la mayoría de la tierra está contaminada. Claro, nosotros tenemos que entender que hay un principio. Cuando el mejor plan de Dios es, vete al campo, claro, cultiva tú lo que comes. Sin pesticidas, con agua limpia. Ese es el plan. Claro, no podemos. Bueno, pues entonces yo le digo al Señor, Señor, estoy obedeciendo. Aquí este es lo que tú quieres que yo coma. Entonces hay un plan. Por eso esa conexión que yo les hablaba hace rato a los muchachos y les decía, cuando el ser humano se encuentra con el Dios Todopoderoso y hace esa función de armonía, empiezas a vivir la felicidad. La felicidad no son las circunstancias. La felicidad es que a pesar de las circunstancias, tú seas feliz. Sí, es la segunda oportunidad. Es que no todos tenemos esa oportunidad de ver la vida
de esa manera. Una persona que tuvo cáncer, así como tú, que saliste del cáncer, ya ves la vida de otra manera. Y eso es lo que nos tienes que enseñar a nosotros, a vivir la vida de esa manera, porque nadie está expuesto, no en un cáncer, solamente salir de la casa o salir del lugar donde estás, que pasa un carro, te atropella, hasta ahí llegaste. Y no vemos la vida como la ves, ¿no? Oye, pero ¿cómo te curaste? O sea, ¿cómo llegaste? ¿Qué dijiste? Ya estoy en este curso ¿de qué era? ¿De jugo naturista? Sí, medicina natural. Medicina natural totalmente. ¿Y cómo empezaste el proceso? Ok, me voy aquí por Tapachula e inicio con la desintoxicación de la que hemos hablado. Nuestro cuerpo, o sea, hace rato hablábamos, ¿no? Si nos entristecemos, nos intoxicamos, porque nos acidificamos. Si lloramos, o sea, cualquier emoción negativa ahora sí que te enferma, estás matando, te estás intoxicando. La palabra de Dios dice, el espíritu alegre es buena medicina, el espíritu triste seca los huesos, y es una realidad. Esa es una realidad. Entonces, cuando por eso hay que vivir con amor. Exacto, hay que ser felices, hay que ser agradecidos. Omóplato dice, te creería, pero ne. Hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy Omóplato y esta es tu sección favorita, Te creería, pero ne. Te doy la bienvenida a este bonito podcast. Hoy vamos a hablar de muchas cosas que han dicho estos personajes tan brillantes. La verdad es que yo también me quedé con la boca abierta, así, fíjate, Ira. Así, Ira. Así. Dios habla el lenguaje del amor. Expresión muy profunda, que sugiere que el amor es la forma universal y fundamental en que Dios se comunica con la humanidad. Dios es amor. Todo lo ve, porque está dentro de nosotros. Por eso nos sentimos conectados con aquellas cosas que llevan amor, como la música, una foto, alguna pintura. Y no me malinterpreten, el amor no es la fantasía que te vende Hollywood, sino es sentir, tanto lo bueno y lo malo. Eso no quiere decir que aguantes un maltrato o violencia. Me refiero a vivir y experimentar emociones como individuo. Ojo, el amor empieza con uno mismo. Si no te amas tú, no esperes a que llegue alguien a salvarte. Y además, y más importante, aprendes sobre la empatía y a reconocer emociones en otras personas. Podríamos hablar horas de esto, pero reconceptualicemos el concepto del amor y nuestro ideal. Si no, busca la 1 de Corintios, carnal. Entonces, empieza algo en mi vida que, como tú dices, ¿no? A veces, porque ciertas personas dicen, es que ella se cuida porque, pues, tiene cáncer o tuvo cáncer, por eso se cuida. O sea, no, estamos mal. La palabra de Dios dice, yo deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud. El mayor deseo de Dios es que tengamos salud y que estemos bien, sí, que pero seamos cuídate, felices. ¿no? Exacto. No vas a va tener hacer salud por ti. tomando, fumando, desvelándote. No lo va a hacer por ti. Hay una parte que tú tienes que hacer. Y hace rato le decía a las personas, durante este proceso, cuando yo empiezo a entender lo que está pasando en mi cuerpo, porque muchas veces, o sea, el enfermo como que se pone un velo y no quiere saber nada de la enfermedad. No, tiene que conocer lo que está pasando en su cuerpo. Enfrentarla, tener carácter, exacto. quitarse el miedo. Valor, así es. Entonces, empiezas a entender muchas cosas y empiezas también a desaprender y a quitar. Hablábamos hace rato de las emociones. Que eso es lo más difícil, me imagino. Eso es lo más difícil. Platicaba que hace rato yo me comía un plato de ensalada porque era comer, bueno, tuve una dieta de arroz de 10 días, puro arroz, sin sal, sin nada, 10 días. Arroz integral, ¿no? Arroz integral, claro. Que el sabor es un poquito más feo que el otro. 10 días, agua y arroz. Eso lo hice como 2, 3 veces. Y entonces, pero fíjate que pasa algo tan maravilloso, pues se ha hablado tanto del ayuno intermitente,
Y realmente es una realidad en el cuerpo. Hace rato hablábamos acerca, a mí me hacían hipertérmicos, todo lo que tiene que ver con el agua, las terapias de contraste, las envolturas de barro con hojas de plátano y allá toman el sol, o sea, todas esas combinaciones. ¿Por qué? Porque hace rato hablábamos y decíamos, ¿por qué la fruta se tiene que cortar verde? No, la fruta va a madurar. O sea, cuando ya esté maduro, entonces el árbol dice, cómetelo. Es el momento. Ya está listo. No, y aparte el árbol se estresa. O sea, si la cortas antes de tiempo, el mismo árbol te regaña. Se estresa y ya no da la fruta. Y ya no da fruta. Sí, así cierto. pasa. Entonces, hemos estado violando los principios. O sea, nuestro cuerpo se rige de principios que fueron establecidos. Hay un horario para dormir. No seguimos esos principios, esas reglas. Entonces vienen las enfermedades. Nuestro ojo, muy tardar 9 de la noche, ya debiera estar cerrado para descansar. El proceso de desintoxicación del hígado, etcétera, etcétera. O sea, nuestro cuerpo tiene leyes. Los que están viendo el podcast y son las 9 de la noche, mañana lo siguen viendo, por favor. Ya váyanse a dormir. Dice que si te das cuenta, los animales son los que obedecen las leyes naturales que Dios ha establecido. Y nosotros somos las que más los violamos. Sí, no lo cambian, los animales no cambian esas leyes. Nosotros somos muy animales en cambiarlas. No, totalmente. Y aparte nosotros somos criaturas diurnas. O sea, desde los primeros rayos del sol deberíamos estar arriba. Y cuando empieza el alba a oscurecer como tal, ahora sí, a mimir, ¿no? Y al otro día a continuar con las actividades. Pero no lo hacemos. Hace rato estaba comentando, vinieron unos médicos que son pues, muy, muy buenos en lo que hacen. Y decían, el proceso inflamatorio, lo que hablábamos hace ratito, el proceso inflamatorio, la mayoría lo corta por los síntomas. A nadie le gusta sentirse mal. Entonces, ¿qué pasa? Cortas el efecto. Cuando la temperatura te ayuda a eliminar las células, a eliminar lo malo que tiene tu cuerpo porque se está curando. Entonces, todo el mundo tiene temperatura y le tiene miedo al calor. O tienes fiebre y le tienes miedo al agua fría, ¿no? Cuando la misma naturaleza te está diciendo, estás caliente, hermano, caliéntate más, cúrate más. Y esos principios no los entendemos. Y eso fue uno de los que más te pudo ayudar. Pues les platicaba que pues me hacían hipertérmicos, es meter el cuerpo en agua caliente y subiendo la temperatura, o sea, y yo lo aguanté hasta 42 grados, o sea, una fiebre, provocar una fiebre en el cuerpo porque pues el sistema inmunológico es cuando más se pone a trabajar. Eso va a ser una controversia grandísima. Los que estén viendo esto van a decir que es imposible, ¿no? Y aparte es una prueba viviente. La desinformación también juega un papel muy importante porque la creencia popular es que si estás, por ejemplo, enfermo, tienes fiebre, una calentura, vaya, no puedes salir al sol, o sea... Te vas a... Sí, o sea, que te va a sacar todo tieso. Ahí. Sí. O sea, y es una cuestión cultural principalmente, porque bueno, al menos en su momento a personas que hemos tenido como estas experiencias cercanas a la muerte, cambia totalmente el panorama de todo lo que has ido aprendiendo en la infancia, lo que te han enseñado los papás, los abuelitos, sí, la lo tele. que te han enseñado. La tele, el teléfono. Justo hace ratillo platicábamos, ¿no? Acerca de, bueno, es que ¿a quién le hago caso? O sea, si te metes al TikTok y hay un montón de personas que tienen la verdad absoluta según de, bueno, es que tienes que hacer esto, sigue tal dieta, tienes que portarte de tal manera, pero realmente ¿a quién le haces caso, no? Cuando suceden esas cosas. Platicábamos también y decíamos, Dios ha dejado algo escrito para nosotros, no nos dejó ahí la deriva, no, está su palabra. A veces queremos y decimos, es que quiero escuchar la voz de Dios, pero pues ni siquiera lee su palabra, o sea, ¿cómo? Entonces... Ahí está la receta de la vida. Ahí está la receta, o sea, tú vas al Génesis, el Génesis 1:29 te dice, aquí os he dado toda planta que da semilla, que es para comer, ahí vas a comer, eso es lo que vas a comer. Entonces, si tú te vas a ese principio, o sea, tienes razón. Ahora, lo aplicas a tu vida. Hace rato les decía, ¿por qué todo es verde? Porque la sangre y lo verde es solamente un elemento que nos diferencia el uno del otro. El verde es vida, claro. O sea, toma muchos jugos verdes y come todo lo verde que puedas y vas a ver cómo te vas a sentir. Claro, si estás bien intoxicado, los primeros días te vas a marear y es normal, porque el mismo cuerpo está teniendo una reacción, pero sí, se llama crisis. Sí, es un choque crisis, de vitaminas y minerales que para tu cuerpo no está acostumbrado a tenerlo. se llama crisis curativa. Al desintoxicarse,
viene consigo la cruda realidad. Pues el sujeto entra en una crisis curativa. Esencialmente, cuando el cuerpo comienza a eliminar toxinas, pueden surgir síntomas como dolores de cabeza, fatiga, náuseas y otros malestares a medida que el cuerpo se adapte a la ausencia de estas sustancias. Así Entonces, en ese momento, después de la crisis, o sea, te viene una energía y, o sea, Dios nos dio los elementos, tenemos el agua, el sol, el aire, los alimentos que son nutrientes para nuestro cuerpo, porque ahorita lo que está no es alimento, es basura, porque realmente no tiene los nutrientes que nosotros necesitamos. Y es ahí donde nosotros tenemos que informarnos, irnos a los principios. Sí, es como, entremos a una tienda, esta tienda que tiene 2 O's y 2 X, y veamos de todo lo que ellos venden, qué es saludable. Una sola cosa, que se nos venga a la mente, de todo lo que ellos puedan vender, qué es saludable. Hace rato me estábamos platicando con algunas personas y nos decían, ¿sí saben que ahora en la materia de medicina ya están utilizando la materia de oncología que anteriormente no se veía? Fíjense qué grave es esto. Qué grave es esto. Porque dicen, ya la materia de oncología ya está en los jóvenes que están haciendo la licenciatura en medicina. ¿Por qué no se veía antes? Porque antes tenías que hacer la especialidad de oncología y bla, 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 bla. Ahorita ya pueden tener trato más directo los médicos generales con los pacientes oncológicos porque hay más. Porque hay más enfermos oncológicos que antes. Antes, pues, a ver, veamos la materia más profunda de gastro, que ya la hay. Ahora veamos la materia más profunda de eso, ya la hay. Ahora de oncología. ¿Por qué hay más enfermos de cáncer ahorita que antes? Entonces, pues vamos a llevar más promotores, ¿no? Hablando así, vamos a llevar más promotores de la medicina, más promotores que tengan más facilidad de recetar rápido, porque es un negocio al fin y al cabo la medicina, ¿no? Esto es algo para alarmarse, y quien no aprenda lo que nos estás enseñando va a llegar a eso. Quien no aprenda que lo verde es vida, quien no aprenda que el agua es vida, quien no aprenda que la alimentación es muy importante para no inflamarte, para no enfermarte, pues van a ser los pacientes que van a estar. Y es triste, es una realidad. Platicábamos en esta generación, ¿no? La preocupación que deberíamos de tener como padres, educarnos como padres para poder educar a nuestros hijos. Porque en realidad, o sea, nosotros somos los responsables, nosotros somos el ejemplo. Ellos van a hacer lo que tú hagas, porque somos muchas veces buenos para decir lo que se tiene que hacer, pero nosotros no lo hacemos. Entonces, ¿cómo va a funcionar esto? A final de cuentas, ahorita las cifras tremendas, antes se sabía de una persona con cáncer allá muy lejano, ¿no? Ahorita está dentro de las mismas familias. Y a veces 1, 2, o sea, niños. Entonces, ¿para dónde vamos? Necesitamos educarnos, necesitamos volver a los principios. Nos hemos olvidado y nos hemos alejado. Bueno, ustedes se han alejado y yo no, la verdad. La verdad es que yo no, la neta, soy una persona, puedo parecer vaguito del centro, pero no lo soy. Por eso odio a los hippies, porque nos confunden con ellos. ¡Ah! Esos hippies. ¿A dónde vamos? Es la base. Es la base, es lo que decíamos. Entonces, tenemos que entender que la educación empieza en el hogar. Pero ese hogar bien establecido, con principios. Sí, pero un hogar ahorita donde los niños saben más de tecnología que nosotros, donde los niños tienen más fácil, la información está más a la mano de ellos que de nosotros. Entonces, hay muchas veces que les puedes decir al niño, a ver, no comas esto porque te hace daño. Yo no lo como, no lo comas porque te hace daño. Pero pues el tiempo que pasas con los niños no es el mismo tiempo que se pasaba antes, ¿no? La calidad del tiempo cambió. Es más, hasta el carácter de los papás de hoy
cambió al papá de antes. El papá de antes con un chanclazo te corregía. Ahorita le das un chanclazo al niño y olvídate. Te demanda. Eres el peor papá del mundo, ¿no? Pero volvemos a lo que decíamos de la educación. A mí me tocó trabajar en un colegio de acá de Tuzla, donde veía con los niños, porque estaba en preescolar, y de entre todos los niños yo veía a un niño que al momento de su lunch sacaba su fruta, sacaba sus cosas. Entonces, cuando había una fiesta y que el pastel y el otro, el niño decía, yo no lo puedo comer. Eso yo no lo como. Yo conozco la historia de un muchacho que es así aquí en la escuela. Que dice, yo no como eso porque mi mamá me regaña, ¿no? No, es que tu hijo es alumno, ya egresado, ya estudia la licenciatura, pero él es un muchacho que está viendo que la mayoría estamos comiendo cosas que pueden ser, pues le puede antojar, y él de plano está muy convencido que primero es su cuerpo y después lo demás. Exactamente. ¿No? Pero te digo, es educación, es principios, pero al fin de cuentas es inculcarle a nuestros hijos los valores. O sea, si todo lo que hagas, mamá no puede estar, papá no puede estar, pero pues hay alguien que sí está siempre. Entonces, cuando tú inculcas ese principio, donde quiera que estén, van a ser los mismos. Sí, tienes razón. Cierto. Y todo se debe mucho también a la interpretación que le dan a las cosas. Digo, ya que pasan los primeros 7 años de vida de los niños, después de que empiezan a aprender, a observar, a conocer su entorno, empiezan a tener ciertas actitudes o comportamientos que imitan, principalmente de los papás, de los abuelos, de la figura que tengan principalmente, ¿no? Y justo hace un momento, pues hablando acerca de cómo es que uno tiene presencia absoluta de todo lo que está sucediendo en su cuerpo. Cuando hablamos de interpretar, por ejemplo, libros, textos, justo llegamos al principio, ¿no? De todo. Es muy padre porque empiezas a observar cómo incluso tú mismo, sin necesidad de acudir a un externo, puedes empezar a observar qué está pasando con tu cuerpo, cuáles son tus dolencias, y si tienes un poquito más de información, entonces ya empiezas como que, bueno, es que tengo un dolor de estómago, ahora ya sé que si mezclo, no sé, tomillo con manzanilla en un tecito, pues ya con eso desinflamo y estoy tranquilo, ¿no? Que si tengo mucha tos, bueno, agarro un poquito de hierbabuena, agarro un poquito de tomillo, un poquito de miel, y ya con eso alivio ese problema de la garganta, ¿no? ¿Cuántos años tienes tú, Luis? 26. 26, está padre que piensa así, porque regularmente quien piensa en los dolores, pues ya son las personas que rebasan los 35 años, que ponen atención de las dolencias, porque ya empiezan los dolores, ¿no? Pero educar a los chavos, a los niños, ver ese tipo de cosas es muy difícil. Y tú lo estás haciendo. Sí, pues vaya que la mera necesidad, porque al final de todo, por ejemplo, digo, hablando de la parte mediática, cuando empiezas como a observar las cosas que te enseñan en la tele, que te enseñan en las películas, en las series, en el teléfono, etcétera, ya empiezas también tú a preguntarte cosas, ¿no? Y es como de, a ver, ¿por qué tengo que tomarme un paracetamol si me puedo tomar mejor un tecito de hierbabuena con pasiflora o no sé, ¿no? Andas mal de los nervios, bueno, pues ahí está tu té de tila, ¿no? O sea, son enseñanzas también de los abuelos, porque al menos a mí en lo particular, pues bueno, mis abuelitos pues me decían, bueno, es que tómate un té de ruda, ¿no? Bueno, ese sí no. Tómate un té para tal cosa, ¿no? Y vas investigando. Vas investigando poco a poco y te encuentras justamente que todo habla de lo mismo. Por ejemplo, caso específico de los textos. Por ahí en algún momento me llamó la atención algo que decía alguien, y es que caso específico de la Biblia, por ejemplo, decían, la Biblia es el libro de magia mejor escrito hasta ahora para el que lo sabe leer. y es cierto, o sea, justo lo que menciona Charis, es algo muy padre, porque cuando empiezas a observar los textos desde otra perspectiva, ya no ves tú que, pues el cuerpo está hecho de tierra, ¿no? O sea, porque pues de ahí vino el ser humano. O sea, hablamos de algo más profundo, porque de la tierra están hechos los minerales, ahí viene el calcio, ahí viene el hierro, el fósforo, el carbono, etcétera. Y te vas. O sea, por eso existe la alquimia. Por eso ha pasado tanto tiempo en la historia el hecho de que la medicina contemporánea, pues ha evolucionado gracias a los principios básicos de la medicina, la herbolaria y cosas así, que era lo que mencionaba hace un momento. Y en ese aspecto, cuando empiezan, por ejemplo, a suceder estos detalles con la enfermedad,
y empieza a juntar usted todo el conocimiento que traía con la medicina que estaba aprendiendo. ¿Cuál fue como el punto clave, quizás, en el que a lo mejor decidió, ¿sabes qué? No quiero tener este tratamiento alópata. Sí, pues de las pastillas, de estar involucrado en todo esto y demás. Siempre lo he dicho, ¿no? Y también le digo a las personas, muchas veces somos por lo que se oye, vengo y agarro, o sea, es lo que tengo a la mano, ¿no? Pero cuando nosotros lo que tenemos en la mano es lo que Dios nos ha dejado a través de los principios naturales, a Moisés le dijo, ¿qué es lo que tienes en la mano? Porque eso es lo que voy a usar para darle la gloria a Él, ¿no? Entonces tenemos, la medicina natural es amplia, o sea, hay para todo, lo que tú te decías, ¿no? El libro de los libros, la Biblia está para todo. Cuando nosotros llegamos a ese conocimiento y cuando vi por esta parte, o sea, esta línea la seguí por la familia que quería saber, buscaba como otras formas sí, de, claro, para ayudar, ¿no? Desde el principio, desde el primer momento, las palabras que yo le dije a mi esposo fueron estas. Yo sé que existe un Dios todopoderoso que abrió el mar, que alimentó a 5,000 personas, y es el mismo de hoy. El mismo poder está a nuestro alcance. Solo que nosotros, como decíamos hace rato, queremos escuchar el lenguaje del Señor, queremos hablar con el Señor, pero no lo conocemos. ¿Por qué? Porque nosotros queremos que nos hable, pues si su palabra ya está escrita. Entonces, cuando nosotros llegamos a esa palabra, a ese conocimiento y empieza esa relación que a lo mejor a veces sí cambia la parte de que te digan, te puedes morir al ratito, o sea, a que no sepas, ¿verdad? Claro. Sí cambia. Eso te hace tomar más conciencia, pero no tendríamos que llegar hasta ese momento. No deberíamos. Sí, no. Totalmente. No. Llegaste en el momento a hacerte esos estudios sin saber, solo fue por casualidad. Te dicen que tienes cáncer. En ese momento, tú, ¿qué sentiste? No, en ese momento, ¿cuál fue la reacción? Me asusté, es normal. Me asusté porque, pues yo no tenía síntoma de nada, o sea, y esto es como... Llegaste a pensar, se equivocaron. No, porque había mucho sangrado, era algo anormal en mi cuerpo. Desde el primer estudio, meten a mi esposo, mira cómo está. O sea, él después ya me dijo, después que pasaron los años, me dice, hija, estaba podrido. Ponía en el espejo y caían los pedazos podridos. Y yo no sentía nada. O sea, estaba muerta. ¿Y ese miedo fue a la muerte? ¿O ese miedo fue a la familia? ¿Cuál fue el miedo? El miedo es ¿Qué pensabas? Es que me imagino que el shock de decir tienes un cáncer tan grave, terminal, ¿qué pensaste? ¿Cuál fue la emoción? Hijos. ¿En que se iban a quedar solos? Mis hijos, pues tenía, pues Brian, Leo, uno estaba en la prepa, el otro en la secundaria, el más chiquito en la primaria. Entonces, mis hijos, lo primero que pasa por tu mente, sé que mi esposo va a estar bien, ¿no? Ya es un adulto, pero mis hijos. ¿Hace cuánto tiempo tiene eso? 8 años. 8 años. Y cuando empezaste con el cambio, ¿en qué momento supiste que ya estaba sana? Empieza un proceso y era lo que hace rato le decía, platicaba con ellos, ¿no? Te cambió la cara ahorita. Sí, porque padre. me vienen esos recuerdos y el poder decir, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza. Yo hice una realidad de eso en mi vida. Y amarás al Señor tu Dios, a tu prójimo, y al final estás tú. Empecé a hacer eso. Señor, me agarro, me aferro, tengo que sacar todo. Ahí viene el aspecto emocional, a ver situaciones que estaban ahí y a pedir perdón. Muchas veces nosotros pensamos que no, es que Él me hizo, Él tiene que venir. O sea, olvídate, ¿no? Porque pues aquí se trata de ti. Entonces, de sanarte. Es ir
y tú pedir perdón y decir las palabras y decir, ¿sabes qué? O sea, ser real y ser sincero. ¿Y si sentías esa, o sea, sí fuiste sincera al decir Es una perdóname? necesidad, claro. ¿O fue porque sabías que al decir eso podías sanarte? No. Era una necesidad. El saber que te queda, bueno, en ese momento, claro, no me lo dijeron los 3 a 6 meses. Me dijeron, te queda poco tiempo. Ya después me enteré que eran de 3 a 6 meses. Yo decía, bueno, si hasta aquí llegué, pues lo acepto también. ¿Por qué no? Porque muchas veces estamos de que nadie quiere morir porque no fuimos criados para morir. Y es normal el miedo de no querer morir, porque fuimos creados para vivir. Pero dentro de ese miedo estaba la responsabilidad de poner los pies sobre la tierra. Violé las leyes que rigen mi cuerpo, por eso vino la enfermedad. Entonces, cuando ya tomas la realidad y no es como el que tengo diabetes, pero pues sí, tengo diabetes, pero ya no eres consciente. Tienes que ser consciente y decir, bueno, sí, hice mal. Entonces, pero ahora yo me aferro con todo a los principios y de ahora adelante a que sea lo que Dios quiera. O sea, si llegas y dices, bueno, me puedo morir, me voy a morir y ya, si Dios me quiere llevar hasta aquí, ya habías perdido el miedo a la muerte. No cualquiera y no es fácil, ¿no? O el temor de saber que vas a morir y después la tranquilidad de decir, bueno, si me tengo que ir, me voy. O sea, es un proceso muy difícil. Sí, es difícil, pero hay algo real que cuando te sometes a la voluntad de Dios, y nosotros, si vamos a la historia con los mártires, morían cantando. Entonces, cuando la situación, por más peor que sea, o sea, hasta en ese lado, lo emocional, tienes que estar preparado. Entonces, dices, bueno, pues, órale, ¿por qué no? Si ya se llegó el momento, adelante. Entonces, esos 8 años era de todos los días, hoy puede ser el último. ¿Y en qué momento sentiste que ya estaba sana? Empiezo a caminar todos los días y pues cambiar la alimentación, trabajar el lado emocional, lo espiritual al 100. Y nos vamos a la montaña y empezamos a subir a la montaña 4 horas de caminata, a tomar agua de vertiente, a respirar aire de pinos. Y en una de esa bajada... ¿Cuánto tiempo estaban en la montaña? A veces estábamos 2 semanas, 1 mes, dependiendo. ¿Y por qué deciden irse a la montaña? ¿Por la misma razón de sanarse? ¿O por qué decidieron irse a la montaña? Porque eso también es importante. Uh-huh. Se va a un grupo, te van también con tus hijos, se van a vivir al cerro, a vivir donde no había nada más que naturaleza y ustedes, y estaban con Dios. Pero la decisión también de irse a vivir a una montaña... Hay algo, todo se basa en principios. Cuando Dios establece y pone al hombre y a la mujer en la tierra y le dice al hombre, trabaja la tierra, es porque no hay mayor lugar donde pueda formarse un carácter si no es en el campo, en la tierra, en el cultivo, el ver crecer una planta. Se forma un carácter. Entonces, parte de eso era llegar allá para ver lo del carácter. Fíjate que en ningún momento me pasó por acá y que eso vino por añadidura con mi enfermedad. O sea, hasta ahorita. Que tú estás diciendo, o sea... entonces no fue por eso. No, o sea, ni siquiera... Entonces, ¿por qué se fueron? Porque fuimos nuestro plan era llevar gente para preparar. Tuvimos ya dos cursos donde se preparaban médicos misioneros. Pero el plan también es como de... Yo quería que mis hijos tuvieran una experiencia diferente a la comodidad de la casa. El poder estar en la casa, y yo le decía a Brian, bueno, papi, te toca dormir en la tierra, pues en la tierra se va a dormir. De almohada una piedra.
Entonces, ¿por qué? Porque también la parte del carácter y del estar en contacto con Dios, o sea, recordemos que la naturaleza es el segundo libro. Entonces, cuando tú estás en la naturaleza, o sea, puedes contemplar las obras y puedes tener una forma espiritual muy diferente que la que tengas en la ciudad. O sea, es muy diferente. Es entrar en un lugar apropiado con una relación con Dios. Entonces, eso era parte de la relación, el carácter, pero de todo lo demás vino ligado. Y es que además la ciudad no te permite hacer eso, ¿no? No. En la ciudad es muy difícil que conectes contigo, es muy difícil que conectes con Dios, es muy difícil que conectes, aunque estamos en una sociedad donde hay mucha gente, es muy difícil que conectes realmente con las personas. Tanto que ahora las personas que viven en una metrópoli, que viven en una ciudad, el hacer lo que ustedes hicieron, para ellos es muy caro. Uh-huh. Ahora lo venden carísimo. ¿Quieres irte a la montaña, a respirar aire, que te den jugos y todo eso? Pues nada más tienen acceso a la gente que realmente tiene un poder económico grande. Algo que anteriormente todos teníamos acceso para poder estar sanos y ahora ya no. Ahora ya poder ir con una persona así como tú, digo, tú ayudas y no lo haces sin costo ni nada, pero hay gente que esos conocimientos los aprovechan y les va muy bien. Es un súper negocio llevar a la gente al campo, llevar a darles jugos, meterlos a un temazcal, y es una experiencia, ¿no? Algo carísimo que ustedes lo tenían a la mano. Exacto. ¿Sabes qué es algo muy cagado? Que justamente si vas a la tienda, por ejemplo, ¿no? A comprar a lo mejor y atún, o sea, te compras tu latita de atún que es accesible hasta cierto punto y viene que como 60% soya y el resto es de atún, ¿no? Y ya luego te quieren vender el atún. Sí, como, y ya nada más le ponen una etiqueta de premium y pues le aumentan el costo muchísimo, ¿no? Y justo, o sea, se ha deformado tanto también la terminología porque, por ejemplo, hoy en día, cuando alguien habla de ser un tanto holístico, cosas así, pasa algo muy curioso. Y es que ya se han olvidado precisamente que el término viene justamente de la conexión con la naturaleza. O sea, de estar en un campo, de estar en una montaña, de estar en la playa, de estar en un entorno pacífico sin tanta distracción. Un amigo en algún momento nos decía: es que si te das cuenta, vivimos en un campo de concentración. O sea, las ciudades son un campo de concentración. O sea, llegas a tu casa, te guardas a dormir, al otro día te levantas a chambear, a conseguir para la papa, digamos, y así sucesivamente todos los días, ¿no? Y cerrando el comentario decía, básicamente seguimos siendo esclavos, pero con beneficios. Y no me hagan hablar de la chamba. Ese estrés innecesario que cargamos todos los días, y todo por la necesidad de comer, que muchas veces ahora es un privilegio. Y nosotros nos enfrentamos todos los días a ese reto, a poder comer, a poder tener para la papa. Porque te aseguro que esos problemas que te conté ahorita, no los sufre un cierto grupo de personas nepotistas. Sí, te estoy hablando a ti. Entonces, asegúrate de luchar por un trabajo digno y que te haga valer tu humanidad. Ese consejo te dio tu tío Omóplato. Al fin, esclavos. Algo de lo que tú decías, dice la palabra del Señor, le dijo a un profeta: sal al campo, que allá te voy a hablar. Porque no le habló donde estaba. ¿Por qué? Porque justamente lo que estaba diciendo, que en la ciudad, con todo lo que existe, no puedes, por más que tú yo lo veo, por ejemplo, aquí a veces cuando nos toca estar acá, el ruido de los carros, o sea, vivimos frente al Libramiento, o sea, ¿qué horas? O sea, y el estar allá es muy diferente en todos los aspectos. En la comida, allá agarramos una rama de chipilina, agarramos verdolaga, agarramos lo que está ahí y te haces un caldito de hierbamora que tiene muchos nutrientes, tu tortilla de mano de maíz. ¿Y ustedes ya habían ido anteriormente a hacer eso? ¿O fue la primera vez? No, a la montaña fue la primera vez. ¿Y cuánto tiempo tardaron
Lo más que llegaron a tardar en la montaña, ¿cuánto tiempo fue? Lo más que tardamos, allá habían familias, habían 2 familias permanentes ahí. Ellos estuvieron ¿Había un luz? año. ¿Sí había luz? No. No. Nada de servicios, nada. Ellos tardaron un año, ¿y ustedes? Año. Nosotros íbamos un mes y bajábamos. Íbamos y veníamos, estábamos siguiendo y veníamos. ¿Y si alguien se les ponía grave, alguna vez alguien se puso grave allá? Sí, que dijeron, tenemos que salir corriendo. Alguien se cortó con la mano con la motosierra. Nosotros usamos carbón activado, barro. Ahí mismo lo curaron ustedes. Ahí mismo. Sí. Oye, ¿y se metían al río porque tenían un río en donde ustedes estaban? Al llegar, dejamos los carros, hay un río grande. Uh-huh. Y de ahí, pues, hay arroyos, pero no ríos tan grandes. Pero se metían al río en la mañana cuando estaba, ¿o a qué hora se metían que estaba muy fría el agua? Pues hay terapias que 4 de la mañana, 5 de la mañana, te metes y pues, mira, si tú haces esas terapias diario, no te vas a enfermar de gripa, no te vas a enfermar. O sea, es de lo más sano para el cuerpo. Las 4 de la mañana, pues yo lo hacía durante mucho tiempo, estuve haciendo esas terapias. Ahorita ya no. Mucha gente tiene miedo por la artritis y tienen miedo porque el agua fría a esas temperaturas les puede hacer mucho daño y pues no es cierto. Personas que sufren del colon, o sea, un baño de asiento a las 4 de la mañana, dejar serenar el agua y sentarte ahí a las 4 de la mañana, o sea, se desinflama. Cosas sencillísimas. Bueno, entonces vamos a regresar porque yo estoy impactado por la historia. Siempre, ya la hemos escuchado muchas veces, pero sí quiero que la escuchen más. Te curaste de cáncer. Muchas personas que hacen este tipo de podcast o que hacen TikTok o que hacen muchas cosas hablan del cáncer. Es un tema muy delicado hablar de cáncer. Es un tema muy delicado decir me curé de cáncer porque hasta hay leyes que lo impiden. Es un signo zodiacal, no sé por qué les da pena también. y les da entrar a esos temas es muy delicado. Y ahora decir me curé, wow, a ver dónde están las evidencias, ¿no? ¿Cuál es la evidencia? Porque fueron 4 médicos, 4 especialistas, 4 oncólogos. Muy reconocidos. Los 4 oncólogos el mismo diagnóstico. Llegaron al mismo diagnóstico. ¿Y en qué momento supiste o quién te dijo, en qué estudios salieron donde ya no había cáncer? Ok, pues en una de las bajadas de la montaña el año pasado, yo quise brincar un árbol, porque después había un árbol tirado bien grande, entonces yo quise brincar, entonces cuando yo brinco siento como que algo se me desprende y empiezo con dolor de la pierna, del vientre. Del vientre. Entonces yo empiezo a sentir como que, entonces yo pensaba que era pues algún ligamento, dije algo se rompió porque pues el dolor era tremendo y así me bajé caminando. Llego a la casa, pues mi hijo me empezó a examinar y me dijo, mami, no es váyase a sacar un estudio porque no es lo que usted piensa. Entonces me van a hacer un ultrasonido y empiezo yo, pues chéquenme todos los órganos, me checan el hígado y me dice el radiólogo, nunca había yo visto un hígado tan limpio, le puedo ver hasta las paredes y no sé qué tanto. Y me dice, y ya le empecé a platicar mi forma de alimentarme. No, pues con razón. Y ya empezó, y me dice, todo está limpio. Él no sabía que tenías diagnóstico de cáncer. Él no sabía. Uh-huh. Entonces, y ya llega y me dice, mire, hay un tumor del tamaño así como de un coco. Y yo dije, ¿cuándo salió ese tumor? Si ese tumor no estaba, o sea, el cáncer estaba regado. O sea, ¿cómo? No. Ok, se juntó todo. Ahí va. Yo no. Entonces, yo decía, yo sé que Dios está trabajando, pero pues sé que Él haga, ¿no? Lo que Él quiera. Llego, estoy 3 días, en esos 3 días yo estaba con un dolor insoportable, que lo que agarraba, pues yo no tomo ningún medicamento. Entonces agarraba lienzos de agua caliente y con eso me controlaba el dolor, 3 días. Y le hablo a un amigo que es médico naturópata, que por eso también él estuvo ahí ayudándome en el proceso. Y me dice, mira, yo tengo un amigo que es cirujano. Llévale los estudios, que te examine. Y, o sea, no te adelantes. Llego, le hablo al doctor. Entonces, el doctor con el diagnóstico que yo ya traía,
sea, 7 años. Cáncer etapa terminal. Sí, no lo podía creer. No, ¿sabes qué me dijo? Me dijo, mira, yo voy a abrir, porque el tumor está muy grande y por eso trae el dolor, porque se ha de haber desprendido. Yo voy a abrir, me dijo, pero si yo encuentro, prácticamente me dijo, si yo encuentro todo echado a perder, yo vuelvo a cerrar. Entonces yo le dije, pues haga lo que tenga que hacer. Estaba solamente con Leonardo porque mi esposo no estaba. Me meten de urgencias. Antes de la cirugía, le dije al doctor, ¿me permite hacer una oración? Y me dijo él sí. Y yo le dije al Señor, Señor, pongo en tus manos a estas personas, a los enfermeros, a los médicos. Yo estoy en tus manos. Humanamente yo sentí que ya no iba a regresar de la cirugía. Porque pues nadie me había visto, pues ya sabía yo cómo estaba. O sea, el peor escenario era ese. Y era mejor estar preparado para eso. Ahí orando, haciendo mi oración, ya me quedé dormida. Cuando me desperté, ya vi que estaba en el cuarto. Se acercó el doctor y me dijo, mira, no sangraste nada. Tienes ahora sí que y ya, no, pues sí, bueno, no hubo necesidades de sangre, todo muy bien. Sí, extirparon el tumor. Que me dice, te quité los ovarios y la matriz por cualquier cosa. Y yo me quedé así, bueno, pues ya que no. Y me dice, mira, aquí está el tumor que te sacamos así, como de un coco. Y yo dije, bueno, ¿aquí qué pasó? Empieza la espera del resultado y me dice Brian, mami, me dice, ¿y si el diagnóstico es maligno? Le digo, hijo, pues si ya de por sí 4 ya estaba, biopsias ¿no? ha salido maligno, o sea, yo no espero otra cosa. Sí, ya era de cáncer terminal desde mucho tiempo. ¿Qué Entonces, más podía pasar? Me dan el resultado y el resultado decía, ahí lo traigo todo, que el tumor estaba bien encapsulado, así como con doble vuelta, así. Tasajean el tumor por todos lados y la sorpresa fue benigna. Wow. Y agarran el ovario y la matriz limpias. ¿Cómo te explicas eso? Le mando el resultado a la primer ginecóloga que fue la que me dio el diagnóstico. Y ella me dijo, científicamente yo no tengo una respuesta, porque no la hay. Entonces, pues yo alabo el nombre de Dios, primeramente, porque sus principios y su palabra sigue firme y los cumple. La parte que nosotros tenemos que hacer nos corresponde a nosotros. Yo creo que, va mi punto de vista sobre esto, ¿eh? Creo que efectivamente Dios es el papel más importante, pero todo este cambio de alimentación, todo este proceso de curación, agua caliente, agua fría, alimentos, cataplasmas, baños de sol, claro que tuvieron que ver. El cambio de alimentación, el cambio de conciencia, cambiar ese cerebro intoxicado, esas ideas intoxicadas, tener una buena alimentación y este tipo de terapias hicieron todo lo que tenían que hacer. De igual forma, hemos estado acostumbrados a dormir a altas horas de la noche, a no comer lo que la Pachamama nos da. Sin embargo, decidimos comprar lo procesado, lo artificial, lo hecho de químicos y ahora de plástico. No te olvides, México, por tu soberanía alimentaria. No dejemos que otros extranjeros nos digan qué comer o darle a nuestros hijos. Yo conozco ahorita un muchacho que él trabajaba para el Tesoro de los Estados Unidos. Con eso te digo, ganando mucho dinero. ¿Pero qué hizo? Dejó el trabajo, lo indemnizaron, vinieron, pararon su casa por donde nosotros estamos y ahora él siembra, viene a vender sus papayas, lo que tiene de siembra. Y me dice, o sea,
yo disfruto todo esto. Estoy comiendo mi guineo del árbol, estoy comiendo mi fruta y todo eso. O sea, llega un momento en que ya nada te importa. Que ya nada exterior importa. Sí, o sea, porque es parte ya de tu entorno. Que pues no encuentras, por ejemplo, yo estoy aquí en Tuxtla por ayudar. Eso es lo que me mueve. Y tú me dices, hay una persona con cáncer y yo así tenga lo que tenga que hacer, yo dejo de hacerlo, porque yo voy con la persona y la entiendo. Y le digo, mira, por tu mente está pasando esto. Si ya ves unas velas, ves la caja, hasta ves quién va a llorar más de la familia, porque eso pasa por tu mente. Eso quería también... ¿Qué pasó cuando dicen que ya tienes cáncer? O sea, ¿Qué pasó? Te ves muerto, te ves en una caja, te ves con flores, ves hasta quienes van a llorar, o sea, todo eso pasa. Mi mejor amiga tiene cáncer en los huesos. Ella tiene cáncer en todos los huesos. Creo que una parte del cráneo no tiene. Hay un estudio, como una desintometría. La desintometría y se ven los huesos negros. Donde tiene cáncer se ven negros. Y el de ella se ve todo negro, una manchita blanca. Y ella me dice, ¿sabes qué es lo que yo...? Porque ya es el segundo. La primera fue en un seno y ahora ya le dijeron... Sí, ¿sabes? Quimio. Se hizo. Sí, se hizo quimio y en la segunda ya tiene este rollo. Dice, yo no le tengo miedo a morirme. O sea, a mí me da mucha tristeza dejar a mis hijos así. Lo que me da miedo son mis hijos. Me da miedo quién los va a guiar, quién les va a decir cómo es la vida, quién les va a dar herramientas para vivirlas. Si yo estoy preparado. Pero fíjate que parte, y eso es lo bonito de esto que me acerca a las personas, porque es difícil de entenderlo, pero cuando yo me fui así a desintoxicarme, yo me olvidé de mis hijos, de mi esposo, yo me olvidé de todo mundo, porque ¿de qué me sirve a mí? No me va a ayudar, o sea, tienes que deslindarte, o sea, se escucha, pareciera ser no, pero es una realidad. Sí. Tienes que desconectar. Ella se salió de su casa. Yo por eso fui a Tijuana a verla, porque me dice, amigo, encontré en el celular conversaciones de mis hijas que ya no me aguantaban, que ya nada, y ella preocupándose por sus hijas. Y yo decidí irme, vivir mi vida, curarme, yo hacerlo por mí, sí. Y si logro, pues ya regresaré con ellos. Pero ella decidí hacer eso. Sí. Sí, es que es parte de... A veces parece que es uno insensible. Bueno, sí, pareciera, pero la realidad es que cuando empiezas como que a comprender cómo funcionan ciertos engranajes de la vida, pues ya, o sea, realmente te empieza a importar menos lo que no debería. Y justo, o sea, llega un punto en el que, bueno, al menos en lo particular, cuando a veces cuento cosas como de, pues es que me he muerto cierta cantidad de veces, ¿no? De pronto pues la gente te ve y es como de que, este está loquito, ¿no? Pero es que es la neta, o sea, cuando experimentas ciertas cosas que el resto de las personas no, obviamente tu mente o tu entendimiento escala a otro tipo de nivel, por así decirlo, ¿no? Que es esto de elevar tu estado de conciencia, ¿no? Hasta cierto punto, que es ser consciente de las cosas que están sucediendo en ese instante. Y es que tienes que aprenderlo porque lo has vivido. Sí, totalmente. Si no lo ha vivido, no lo puede... Uh-huh. Y pasa, porque, por ejemplo, cuando hablamos de cosas como, a ver, qué tan... qué tan poco común es hablar abiertamente, por ejemplo, de cosas como la muerte. O sea, a la gente le da pavor porque llega un punto en el que a lo mejor ya hay un sector de la población que dice, es que yo no me voy a morir nunca, ¿no? Y hay otro sector que dice, güey, pues es que la muerte es algo muy normal, o sea, es un proceso natural, o sea, me va a pasar a mí, te va a pasar a ti, le va a pasar a todos, pero cuando comprendes qué hay después de la vida, porque no es que hay después de la muerte, es que hay después de la vida, porque muerte siempre hay, o sea, está la muerte física, está la muerte espiritual, la muerte mental, emocional, o sea, todo como tú lo quieras ver, ese proceso en el que empiezas como que a deslindarte de alguna forma de una manera de ver las cosas para pasar a otra, es en donde empieza ahora sí que el cambio netamente metafísico, ¿no? Que existe en la vida, y lo que mencionaba hace un momento, o sea,
cuando empiezan como a observar estos cambios en la salud principalmente, o sea, no es porque te tomaste la pastillita mágica, sino porque realmente hubo un cúmulo de tantas cosas. Puedes señalar tú que haces a lo mejor y un proceso emocional muy fuerte que has pasado, como el hecho de que, bueno, es que ya sé que tengo tal enfermedad, ¿no? Ahora sé que podría yo fallecer en cierta cantidad de tiempo. Bueno, pero ahora también existe esta parte de, bueno, voy por la parte espiritual, herbolaria, la medicinal, Son los elementos. La conexión con la naturaleza, entender en dónde está, en este caso, un Dios, quién es, cómo reacciona, cómo procesa, qué quiere. Y eso es algo muy curioso, porque cuando... Y es que te frenas, ¿no? Frenas a comprender las cosas, porque pues, antes de vivir algo así no tendrías por qué hacerlo. Sí, o sea... Al menos yo en lo particular, cuando empiezo como que a analizar ciertas cosas, un ejemplo muy, muy raro quizás, ¿no? Pero hace rato que platicaban, ¿no? Así como de, ¿tú crees que yo puedo mover eso de ahí? ¿No? yo estaba así como que pensando, o sea, sé que sí se puede. O sea... Pero no sabes cómo. Sí, o sea, yo no sé cómo ahorita, ¿no? Pero sé que es posible que desde aquí a lo mejor, y si hay un objeto allá, o sea, mentalmente puedes crear una línea que no separa a tu cuerpo físico del otro que está allá y lo puedes mover. Existe una comunidad allá en Veracruz, por ejemplo, que son los hombres rayo, y lo pueden buscar ahí, está en las páginas de gobierno y todo. Son personas que se internan en lo profundo de unas montañas, y para poder estudiar con ellos tienes que irte 12 años como mínimo. Entonces es un proceso de aprendizaje de 12 años en donde te enseñan cómo poder manipular todo tu entorno, el espacio, la materia, etcétera. O sea, es bien curioso porque empiezas a leer la información y hasta parece sacado de un libro de ciencia ficción, ¿no? O de un cuento, de lo que sea. Porque son personas que empiezan a tener contacto con la materia y pueden crear tormentas, literal crear rayos, o sea, como tifones. Ellos dicen que tienen una lucha cósmica constante, porque son como que los embajadores, por así decirlo, de lo espacial, o sea, la parte literal del espacio con la Tierra, ¿no? Digo, es una filosofía muy, muy curiosa y que a lo mejor y la empiezas a observar desde acá, desde el conocimiento previo, y dices, pues están locos esos güeyes, ¿no? Pero sí existe. Y están en un proceso de extinción, desafortunadamente, porque hoy en día, con tanta comodidad que existe en la ciudad, en las grandes urbes, incluso en las mismas colonias, ya casi nadie se quiere internar 12 años, 12 años. En la montaña. Yo sí he visto a alguien mover cosas sin tocar. Sí, yo sí lo he visto. Lo que pasa es que, pues también, si nos vamos al lado espiritual, ¿no? Recordemos que hay dos seres que se mueven. Entonces, para poder conocer si las obras que se hacen son de Dios, hay que irnos al escrito. Si no está escrito es porque no hay luz, no puede haber ahí, porque no pueden estar en comunión. O sea, cuando Dios se manifiesta, no se manifiesta en formas extrañas. Dios se manifiesta claro, sin perturbación. Su palabra es firme, es clara y es real. Entonces, si están fuera de la palabra, entonces podemos saber que no viene de parte de Dios. Hay que tener cuidado también porque, pues, recordemos que estamos siendo bombardeados de diferentes formas. Regresando un poquito a lo que hablábamos acerca de la palabra cáncer, ¿no? De la enfermedad. Cuando a una persona le dicen cáncer, es signo ya de muerte. Es signo de muerte. Sin embargo, o sea, te puedes morir por una presión alta, te puedes morir por muchas enfermedades, o sea, te puedes morir, pero solamente la palabra ya es signo de cruz, ¿no? Cuando no debiera de ser así. Es una enfermedad como cualquier otra, curable como cualquier otra, pero haciendo lo que corresponde. Sí, totalmente. Hace unos años estábamos platicando con mi papá en Zitácuaro y me decía, yo puedo mover esa planta. Porque siempre sus ondas de mi papá, del estudio y todo eso, yo puedo mover esa planta. Y así, ¿quieres ver cómo la muevo? No la vas a mover, papá. ¿Te acuerdas o no te acuerdas? ¿Sí te acuerdas? A ver, muévela. Estaba la prueba, que la mueve. Ay, ¿cómo le hiciste? Si quieres, mueve esa hoja. Es de verdad. Hasta sientes raro, ¿no? O sea, observas algo por primera vez. A ver, muévela.
¡Pum! Que la vuelve a mover. ¿Te acuerdas? Ahorita las copas. ¿Las moviste? Se van a mover. No, y es algo muy curioso porque por ahí platicando por ejemplo, con el Tata Diego, con Diego, que vino en la otra ocasión, justo me comentaba algo muy interesante, y es que cuando uno experimenta por primera vez las cosas, es raro, ¿no? Porque a veces nos perturba la rareza de la realidad, porque es curioso cómo realmente algo que es muy común nosotros lo vemos raro, o sea, como eso, o sea, mover las cosas, hay comunidades, tribus, por ejemplo, alrededor del mundo que pueden comunicarse por telepatía. O sea, los animales se comunican por telepatía, o sea, su frecuencia es muy baja. Entonces, al momento de que empiezas a silbar, empiezas a cantar, a tararear, etcétera, o sea, hasta observa, como en Blancanieves, por eso también está este famoso término del primado negativo. O sea, en las películas, en algunos momentos también te pueden enseñar de cierta forma cómo funcionan algunas cosas del mundo como tal. En el caso de las aves, les empiezas a cantar y te responden. Empiezas a silbar y te responden, tarareas, te responden. Lo mismo con las plantas. Hay personas que tienen mucho apego con sus plantitas porque hasta sienten que les hablan, que les responden, y eso es muy, muy padre porque es cierto, sí pasa. Hay una forma muy curiosa de repente cuando voy con algunos amigos, les digo, oye, mira, esa plantita nos está saludando. Y es que el movimiento es distinto porque empiezas a observar cómo se mueven las plantas con el viento, que es un movimiento hasta cierto punto de un lado a otro, pero cuando te saludan, cuando te hablan, las plantas se mueven de arriba a abajo. Entonces empiezas a observar el mundo de una manera muy distinta, o por así decirlo, con otros lentes, y ya no es lo mismo. O sea, cambia totalmente, y todo tiene mucho que ver, al menos en lo particular, pues también con el poder de la fe, ¿no? Uh-huh. O sea, llámenle fe, llámenle efecto placebo, llámenle manifestación, como quieran llamarle, pero existe, ¿no? Y si tienes la atención, por ahí hay un término muy bonito que dice, donde pones tu atención, pones tu energía, y es algo muy real. O sea, si tu atención está en la fe precisamente que le pones a cada cosa que se realiza, pues va a suceder. Y bueno, amigos, hemos llegado hasta el final. Espero te haya servido esta información y que hayas reflexionado un poco. Así que, acércate y ten un poco de fe. Tranquilo, amigo, no es exclusivo de la iglesia, como hemos dicho. Así que, ¡ánimo! ¡Ay! ¿Quién puso esto? ¿Qué? Creo seguro los hippies. Que bueno, hay una sección. Vamos a ver si nos da tiempo porque está... no hemos parado de platicar. Gabo está desde hace rato así... Gabo, ¿ya terminamos o nos vamos a la sección de tú preguntas, yo respondo? ¿Nos vamos a la sección? Pues vámonos a la sección tú preguntas, yo respondo. Ya viene. Tú preguntas, yo respondo. Bueno. Después del preámbulo de ahorita, pues del pequeño preámbulo, del viajecito, surgen varias preguntas, varias incógnitas, ¿no? O sea, por parte de quienes nos observan por ahí en su casita o en donde sea que se encuentren. Ya por ahí de repente me mandan fotos en donde están con un cuadrito así chiquitito en la oficina viendo el capítulo. Ustedes saben quiénes son. Pero hay una pregunta muy curiosa que dice, ¿cuáles son los poderes curativos del agua? Del agua, ok. Recordemos que toda enfermedad tiene que ver con la acidez, la alcalinidad, de lo que pues hace rato también estábamos comentando. Recordemos que cuando el cuerpo está en un proceso de desintoxicación, que es el primer paso, tenemos que ayudar al sistema inmunológico para poder combatir cualquier situación. Entonces, el proceso con las hidroterapias tiene que ver con eso, ayudarle al cuerpo para que el sistema inmunológico de alguna forma es reparador en el cuerpo, ¿no? El que hace reparaciones. Cuando nosotros colocamos agua en una parte del cuerpo, hay una señal de alarma en el cuerpo. Todo el personal del sistema, váyase a tal área, porque pues ahí hay que hacer reparaciones, porque en el cuerpo hay tantas reparaciones que hacer. Cuando tú lo pones específicamente en un lugar, es levantar una alarma para que se vaya específicamente a esa parte. Así rapidito nos ha tocado atender a personas con pie diabético o con una úlcera, y antes de poder sanar la herida, usamos las hidroterapias para que el sistema inmunológico pueda llegar a la herida. ¿Es calor o frío? Calor.
Puede usarse ambas, dependiendo la situación, pero ambas tienen el mismo propósito: levantar al sistema inmune para hacer reparación. Mira, qué curioso. Bueno, justo es algo muy interesante porque cuando hablamos de agua, principalmente, o sea, no nos vamos a tomar agua al río. Vamos a la purificadora, vamos a donde sea que vendan agua. Pero ya, hace ratito justo que mencionaban el tema de ir a las montañas y demás, en donde hay vertientes de agua, en donde hay incluso los pozos profundos que hacen ya últimamente. El sabor del agua es distinto, o sea, porque tiene un sabor, o sea, digo, por ahí en la escuela luego te dicen, ¿no? Que el agua es incolora, inodora, o sea, que no huele, no sabe ni nada, ¿no? Sí, pues sí sabe. Algo Pero que, porque en sí, o sea, yo me sumergía en las hidroterapias, pero si nos vamos el cuerpo necesita agua, los huesos necesitan agua, el cerebro, todo nuestro cuerpo necesita agua. ¿Qué porcentaje de agua tiene nuestro cuerpo? Con eso ¿no? Nos damos cuenta que tenemos más agua que otra cosa. Exactamente, entonces el agua es vital tanto interno como externo. Por eso el baño diario es parte de estar sano, pues, porque el agua tanto aplicado, claro, no se recomienda tomar agua fría porque pues eso daña el sistema digestivo, ¿no? El agua debe estar en su término natural. Esto es para tomarla. Ya en hidroterapias podemos usarlo frío o caliente dependiendo la enfermedad, la situación. Sí, para nosotros en la quiropráctica, si alguien se acaba de lesionar, se acaba de golpear, los primeros 2 días de la lesión tiene que utilizar hielo para hacer una vasoconstricción, ¿no? Es la forma de reparar la inflamación. Después del 3er día pones agua caliente, que hace una vasodilatación, ¿no? Y hace que ese proceso inflamatorio sea natural. Es que ese es lo que decíamos desde el principio. Por los síntomas tomamos un antiinflamatorio. Y entonces al tomar ese antiinflamatorio hacemos que el cuerpo ya no se repare y se enferme, ¿no? O sea, no nada más no se reparó, se enferma. Y el agua te sirve para matar células que estén mal, para acelerar el proceso inflamatorio, para recuperarlo. O sea, el agua sí juega un factor importante. Es antisedante también, por ejemplo, en el caso de una persona que no puede dormir y le pones una corbata caliente a la columna, se va a dormir porque la va a relajar. O sea, el sistema nervioso, que es aquí el causante pues se altera por diferentes circunstancias, pues va a ayudar a sedarlo, lo va a tranquilizar. Eso es a la columna. En el caso de una inflamación de garganta, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Ponemos una corbata de agua con hielo a la garganta. Y las personas podrían decir, no, pero pues si se va a empeorar. Pero no, o sea, hay un proceso por eso depende la situación. Hacer una vasoconstricción. Exacto. Para que desinflame durante más rápido toda la garganta. noche. Le pones agua fría, agua de hielo, y después le envuelves con una franela seca, y al otro día eso va a estar caliente. Porque viene el contraste, pues. En el tiempo que te metieron a 42 grados, ¿qué pasaba? ¿Había más dolor? ¿En algún momento hubo algunas convulsiones? ¿Hubo algo crítico? No, claro, para las personas, ¿no? Es analizar el problema del paciente, tiene que ver la edad, tiene que ver la enfermedad, o sea, hay que checar, ¿verdad? Que no tenga un problema cardíaco, que no sufre presión alta. Todo esto lleva un proceso. Durante el proceso mío, gracias a Dios, todo tiene que ver también con tu estado emocional, porque pues hay personas que un poquito de calor y ya sienten que se están quemando. Entonces, todo eso tiene que valorarse antes. Entonces, y otra parte también, que estés consciente y sepas el proceso que se va a hacer en tu cuerpo. Es parte de la responsabilidad porque tú sabes, o sea, sabes lo que viene. Durante ese tiempo de calor empieza una agitación, una aceleración, porque tu corazón empieza a latir al 100 por hora. ¿Mareos? Un poquito. Pero, o sea, por ejemplo, en mi caso, es meterle calor al agua, una tina, calor, pero cuando ya el termómetro marca 39, ya no se le pone más calor.
Entonces se le pregunta a la persona, hay personas que 38, 39, no, yo sí alcancé 42 grados, pero porque el nivel también de mi cuerpo pues es diferente. Después de eso, ¿qué hicieron? ¿Te sacaban del agua? ¿Te metían agua fría? No. ¿Qué hacían? En el proceso son 30 a 40 minutos de estarle poniendo el agua caliente. Después, al entrar a la tina tienes que entrar, te toman la temperatura y cuando tú termines el proceso debes de estar con la temperatura que entraste. ¿Al salir te vuelves a tomar la temperatura? Al salir, durante todo el proceso del hipertérmico se tiene que estar monitoreando. El calor, se tiene que monitorear la temperatura. Mientras estás en una tina con agua caliente, aquí es agua de hielo, la cabeza. Agua de hielo, parte aquí agua de hielo. Y esperas los 30 minutos a ver cuánto aguanta el paciente. Ya saliendo de ahí, te envuelven con unas cobijas. Te envuelven con unas cobijas. ¿Ya te quitan el hielo en la cabeza? No, el hielo sigue, continúa. El hielo okay. Continúa todo el proceso. Te ponen en una camilla, te envuelven ahí y con agua de hielo. Con agua de hielo tiene que ir bajando la temperatura como iniciaste. Cuando ya tienes la temperatura como iniciaste, ya te baja y ahora sí ya te vas a dar un baño con agua normal. Y ahí termina el proceso del hipertérmico. Es una quimioterapia natural. ¿Le recomiendas a los que nos estén viendo que lo hagan ellos o que estén monitoreados por alguien como tú que sabe? Sí, hay que estar monitoreando porque por cualquier situación incluso, por ejemplo, en el hipertérmico yo no lo hago sola. Requiero dos, 3 personas más porque uno tiene que estar tomando la temperatura, el otro tiene que estar poniendo el agua caliente, el otro tiene que estar con el agua de hielo. Entonces se necesita de 3 a 4 personas. ¿Y este tipo de tratamientos funcionan así nada más o van como en conjunto con otros tratamientos médicos, vaya, como tal? No, nosotros lo hemos usado en la medicina natural y con pacientes, por ejemplo, en el caso de personas con enfermedades renales es muy, muy efectivo. Y es únicamente o sea, no necesita la intervención, digamos, de que, pues, tómate tal pastilla, o ahí te va un suerito para esto, no. o ven tal día a consulta con el médico, o sea, es un proceso meramente independiente. Independiente, totalmente natural. Gracias a Dios, conmigo yo no hubo necesidad de tomar nada de medicina alópata, todo fue a través de la alimentación, a través de la hidroterapia, a través de barro, envolturas con barro en el sol, tomé barro también, porque el barro igual, o sea, es buenísimo. Entonces, es un conjunto de elementos que a final de cuentas, pues aquí es el resultado. Hemos tenido casos de algunos alumnos, algunos maestros que solo se enfocan en lo que viene en la literatura científicamente comprobada, ¿no? Entonces, es muy difícil poder tratar esto porque hay personas que dicen, si no lo leo, si no lo dice, no existe. ¿Cómo va a tomar tierra? O sea, estoy intoxicando mi cuerpo en vez de hacer lo contrario. Estas personas que ponen una barrera en los conocimientos, una barrera mental, ¿qué consejo les das? Que hay muchas cosas que tenemos que desaprender y aprender. Primeramente tenemos que conocer nuestro cuerpo y cómo funciona. Porque algunas personas, yo les digo, ¿qué pasaría si todos fuéramos transparentes de cristal? ¿Cómo nos veríamos? O sea, ¿cómo nos veríamos nosotros, no? Entonces, que se pudieran ver las venas si tienen grasa, que pudiéramos ver los intestinos, cuánta cosa almacenada. Entonces, yo creo que eso cambiaría mucho nuestra forma de pensar. Entonces, es una responsabilidad, si no es una obligación, el poder cuidar, poder conocer nuestro cuerpo, su funcionamiento, porque a final de cuentas el beneficio es para nosotros mismos. A ver, esta pregunta yo sé cuál va a ser la respuesta, pero ¿creerías que es un milagro? Sí. ¿Es un milagro que solo Dios lo hizo? O sea, esa es mi pregunta. Ahora, sabía que ibas a decir que sí. Sí. Sí, aquí a Dios rogando y con el mazo dando, ¿no? Entonces, existen los milagros, sí, pero los milagros se van a realizar en la medida que tú creas que se puede hacer.
porque Dios está dispuesto siempre a dar la parte que le corresponde. La otra parte nos corresponde a nosotros agarrar. Dios te puso el agua, te puso las frutas, te puso las verduras, te puso la tierra. Solamente era que tú la supieras utilizar y tomar la decisión. Hay una pregunta, la última pregunta, no sé si... que está bien padre esta. Sí, de hecho, justo abonando a lo que mencionan hace un momento, es bien curioso porque a veces ponemos todo en manos de terceros, ¿no? En este caso, pues de repente tenemos esto de le pides a Dios o manifiestas algo, o pides algo a quien quieras o como quieras y ya, ahí acaba el proceso. O sea, es como nada más prender una velita y esperar que caliente todo el cuarto. O sea, obviamente si no pasas la velita por varios lados, pues no va a calentar nada. Entonces es exactamente lo mismo. Si pones como que tu fe en que va a suceder algo, va a pasar. Pero si no haces nada para que pase, pues obviamente ahí se va a quedar el asunto, ¿no? O sea, justo ese trabajo conjunto que menciona, o sea, es algo muy, muy interesante. Y sí, o sea, realmente hay algo que sucede, y es que muchas personas pierden a veces como que esa esperanza de recuperar su salud. O sea, a lo mejor ya están pasando por un proceso o alguna enfermedad o tienen un mal, digamos, que les está allegando a su misma persona. ¿Qué le recomendaría a esas personas que ya perdieron totalmente esa esperanza, que a lo mejor ya no creen que pueden sanar? Toda enfermedad es curable. Todas. No hay nada. Pero es el éxito de que suceda depende más de ti que de cualquier otra cosa. Porque en tus manos está la decisión de poder cambiar las estadísticas. Porque al final de cuentas, aparentemente dicen la mayoría tiene la razón. No, a veces la mayoría puede estar equivocada y tú tienes que ir contracorriente para que las cosas sucedan. Así que sí hay cura para todo, pero hay que tener los elementos en el momento correcto, la persona correcta y la fe correcta. Pues mira, creo que lo dije desde el principio, que este 7º episodio iba a estar muy interesante, porque tener una persona que con su experiencia logró sanarse, has logrado sanar a mucha gente, ayudado a mucha gente dentro de la fe y dentro de la salud. Entonces, hemos logrado el objetivo. Yo estoy muy contento de que nos hayas acompañado, nos des tus experiencias de vida y cómo has ayudado a muchísimas personas. Y eso hoy me imagino que los que lo están viendo y te van a ver aquí te lo agradecen, y yo también te agradezco mucho que esta oportunidad que Dios te dio la estés aprovechando en ayudar a los demás. Amén. A los demás y pues todas las personas que nos están viendo, que están pasando por algo similar a lo que tú pasaste, pues no decaigan, no se desesperen. No. Y es más, te dejo mi número y pueden contactarme. Pues ahorita de una vez, que no tiren la toalla, porque la fe junto con una mente sana y un cuerpo sano hacen este milagro. Entonces, pues si nos quieres dar tu número de teléfono y cómo podrías ayudarlos. O sea, ayudas a la gente enseñándoles a comer, ayudas a la gente dándoles terapia. Quien quiere ir al cerro se puede ir también contigo. Pues ahí está. ¿Cuáles serían tus...? Ok. Pues estamos a la orden. Pues hablábamos acerca de educarnos. Tenemos que educarnos. Desde el hogar, pues pueden contactarme al 961-308-9914. Doy consulta por WhatsApp. Y si hay necesidad de ir a un hogar para poder enseñar una alimentación natural, pues ahí estamos también a la disposición. Pues muy bien, Luis. Ya es tiempo de irnos. Pues ya, bueno, ustedes. Yo me quedo otro rato. Pero sí, justo es algo muy curioso, porque cuando empezamos como a observar quizás cómo funciona la vida desde otros lentes, es algo muy padre, o sea, es algo maravilloso y justamente algo que nos comparte por acá Charis. Digo, hay muchas historias alrededor del mundo de éxitos, de desgracias, de lo que sea, pero hay historias
Y algo que me ha quedado clarísimo hasta la fecha es que en este mundo pues vinimos a dos cosas, a ser maestros y a ser estudiantes, aprender y enseñar. Y eso es lo que justamente toca en esta ocasión. Ya te tocó aprender, ahora te toca enseñar. Así es. Pues listo, ya es el momento. Síganos en nuestras redes sociales, la Universidad Thompson, Campus Tuxtla, Campus Comitán, San Cristóbal y Villahermosa, y Raquis, columna y figura. Pues nos vemos para el siguiente podcast. Por favor, todas esas personas que están a punto de tirar la toalla, no lo hagan. Lávenla. No lo hagan. Lávenla, sacúdanla y váyanse al cerro con Charis. Nos vemos. Nos vemos en el cerro. Adiós. Adiós, Oliver. Adiós. Ahí está el doctor Amorlato. Bueno, ahora vamos a tomar café con pan. Vamos. Listo.